Quiero nuevamente abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Estamos mirando una serie de enseñanzas sobre el nuevo nacimiento. Comenzamos el domingo pasado y vamos a estar algunos domingos tratando sobre este tema. En nuestro último programa aprendimos sobre la necesidad imperante del nuevo nacimiento. Vimos cómo Jesús le enseñó a Nicodemo que no podía ver ni entrar al reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Hoy vamos a avanzar en el estudio de Juan 3, en este pasaje en el que vemos la conversación de Jesús con Nicodemo, aquel fariseo y principal de los judíos que se acercó a Jesús de noche. Y hoy vamos a estar considerando los versículos 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En este programa trataremos sobre el misterio de la regeneración. Y el doctor R.C. Sproul, de quien hemos tomado el material con el cual estamos enseñando esta serie, cuenta lo siguiente. Una vez vi en televisión a un artista realizando una demostración de pintura. Iba explicando las técnicas que usaba mientras pintaba. Comenzó dibujando algunas nubes esponjadas. Luego usó un pincel distinto para mostrar cómo sombrear las nubes y añadir ondas. Él observó que hay una diferencia entre una pintura de nubes inmóviles y de otras llevadas por el viento. Las que están inmóviles se ven casi paralizadas, congeladas en la tela, por así decirlo. Las nubes reales, explicó el pintor, no solo son húmedas, sino que son llevadas por el viento. Entonces tomó un tercer pincel y movió la mano de determinada forma para añadir marcas, líneas prácticamente, encima de la nube. Las líneas no eran simétricas, pero claramente trazaban los contornos de las nubes. Al terminar, parecía que las nubes se movían y giraban. Yo sentía casi el viento en el cuadro, aun cuando no podía verlo. De esta manera, así como se puede sentir el movimiento del viento en la pintura, también es cierto que la obra del Espíritu Santo en el interior del ser humano, cuando le da el nuevo nacimiento, es misteriosa, pero sus efectos se pueden ver. Comenta R.C. Sproul que en cierta ocasión estuvo conversando con el afamado evangelista norteamericano Billy Graham, y cuando Billy Graham le contaba sobre la experiencia que tuvo cuando escuchaba un sermón y pudo conocer al Salvador Jesucristo, él dijo que el Espíritu Santo lo hizo. Es decir, que cuando él verdaderamente se arrepintió de sus pecados y confió en Jesús como su Salvador, él da testimonio de que hubo un cambio en su interior. Y él hablaba de que ese nuevo nacimiento fue obra únicamente del Espíritu Santo. Un caso parecido pasó con la esposa del doctor R.C. Sproul. Ella estaba comprometida con él para casarse y él se hizo cristiano. Entonces llegó a entender que si quería honrar a Dios en su vida familiar, debía formar un matrimonio con una mujer que también siguiera al Señor, que también fuera una cristiana verdadera. Él sabía que su prometida no era una cristiana. Por eso, en cierta ocasión, cuando ella venía a visitarlo, él se encerró en su pieza y estuvo durante largas horas clamando al Señor, pidiéndole por esta situación. Él anhelaba que ella se convirtiera, pues quería seguir fielmente al Señor, pero también quería mucho casarse con ella. Él no dijo nada, se guardó esto en silencio,
pero delante de Dios se había comprometido a que, a menos que su prometida conociera al Señor en la reunión religiosa a la que iban a concurrir aquel día, él no seguiría adelante con su relación. Pero, como reitero, esto lo guardó en silencio. Al otro día fueron a una reunión religiosa y maravillosamente ella llegó a conocer al Salvador. Ella se arrepintió de sus pecados y confió en Cristo. Dicen que esa noche ella lo pasó despertándose y pensando nuevamente en la experiencia que había tenido de renovación espiritual. Cuando al otro día volvieron a verse, cuenta R.C. Sproul que su prometida, la cual después llegó a ser su esposa, le dijo en ese momento: ahora sé quién es el Espíritu Santo. Y esa es la experiencia de la renovación espiritual. En este caso, la prometida del doctor R.C. Sproul conocía el cristianismo, había sido criada en un contexto cristiano, ella había escuchado hablar de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en las ocasiones en las que el doctor R.C. Sproul trató de explicarle la experiencia que él había tenido de conocer al Señor, no había podido hacerla entender. Sin embargo, ahora que ella había recibido esta transformación espiritual en su interior, entonces podía dar testimonio de que sabía que el Espíritu Santo le había transformado. La regeneración, como podemos ver, es misteriosa. Dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, que cuando Jesús le explicó a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo, la respuesta de Nicodemo fue: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así que es tan misterioso que Nicodemo no podía comprenderlo. La confusión de Nicodemo era reprendible, digamos, porque Jesús le dice en el versículo 10: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Estimado oyente, estimado amigo, hay algo aquí elemental a lo que Jesús nos quiere llamar la atención. Y es que esto es lo más básico de la religión. No se puede tener vida espiritual solamente por el nacimiento físico. Tiene que haber un cambio para tener vida espiritual. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Entonces Jesús le explica a Nicodemo que el nacimiento biológico es diferente al nacimiento espiritual. Jesús les está hablando de la regeneración y dice: lo que es nacido de la carne, carne es decir, lo que nace de una manera física, biológica, natural, simplemente es biológico, físico y natural. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y a esa es la renovación espiritual de la que habla Jesús. Como dijimos también en el programa anterior, el término para el nuevo nacimiento en la teología es regeneración. Y nos damos cuenta que es una palabra compuesta. Regeneración. Re es nuevamente. Y generación tiene que ver con el devenir de las cosas. Entonces, Jesús nos está enseñando que algo debe suceder nuevamente. ¿Qué es lo que debe suceder nuevamente? Un nacimiento. Pero reitero, un nacimiento espiritual. Jesús comienza poco a poco a explicarle a Nicodemo cómo ocurre esto. Por eso le dice en el versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y qué difícil es para el corazón humano obedecer estas palabras de Jesús, porque verdaderamente nos sorprendemos, nos maravillamos al pensar en la obra interna del Espíritu Santo renovando el corazón. Sin embargo, Jesús avanza y en el versículo 8 le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tenemos que entender en este pasaje que hay un juego de palabras. El doctor R.C. Sproul explica, y con él muchos otros teólogos, que al observar el texto en el griego, que es el idioma original en el cual se escribió nuestro Nuevo Testamento, la palabra que en el versículo 8
se menciona como viento, es la misma palabra griega que se llama espíritu. Así que él está diciendo, el viento sopla de donde quiere, es como que está diciendo, el espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del viento, es decir, del espíritu. Esta palabra se llama neuma en griego. Esa es la palabra. Jesús, en realidad, le está diciendo, Nicodemo, ¿quieres saber cómo se lleva a cabo la regeneración? El neuma, es decir, el espíritu, sopla donde quiere. Es como el viento que sopla donde le plazca. Tú no puedes verlo, pero puedes ver sus efectos. Así es el neuma. En otras palabras, la obra de la regeneración del Espíritu Santo es misteriosa. Pero, ¿por qué es tan misteriosa? Bueno, porque es invisible. La regeneración es invisible. El Espíritu Santo es invisible y su obra en el corazón también lo es. Por eso, el misterio. Nadie puede ver lo que Dios hace en el interior de una persona. Recordemos aquella ocasión en la que el profeta Samuel estaba frente a todos los hijos de Elí y tenía que seleccionar de ellos a uno que iba a ser el rey. Y cuando el profeta vio a un hombre fuerte e imponente, pensó, este seguramente es el rey que Dios ha elegido. Pero la respuesta de Dios en 1 Samuel 16:7 fue, no mires lo que está delante de tus ojos. No mires que sea fuerte y que sea alto, porque dice Dios, yo miro el corazón. Así que para el hombre es invisible la obra del Espíritu Santo que ocurre en el corazón, pero Dios sabe lo que está pasando en el interior del alma. La regeneración es una realidad espiritual que se efectúa en el interior de la persona, transformándole, aunque es invisible, tal como el viento. Si bien la regeneración es invisible, debemos tener presente que Jesús dijo que podríamos ver sus efectos, tal como vemos, oímos y sentimos los efectos del viento. ¿Dónde buscamos las manifestaciones tangibles del nuevo nacimiento? Las vemos en los frutos de una vida cambiada. Aquí es, estimado oyente, donde tú debes tomar esta palabra del Evangelio y examinar tu vida. Pregúntate, ¿hay alguna evidencia de un cambio en la orientación interior de tu alma? ¿Puedes notar una inclinación de tu alma a Dios? ¿Puedes notar que tu actitud hacia las cosas de Dios ha cambiado? Aquellos que no tienen el nuevo nacimiento, aquellos que no han sido regenerados, son indiferentes a las cosas de Dios y también hostiles a las cosas de Dios, es decir, abiertamente enemigos de Dios. Pero también los no regenerados pueden en ocasiones aparentar que son gente que busca a Dios, pero tal como lo dice la Escritura, en realidad no buscan a Dios, porque dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Más bien, las Escrituras nos enseñan que es Dios quien nos busca, como lo dice el Evangelio en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Jesucristo vino al mundo a buscar y salvar a los perdidos. Así que es Él quien busca a los pecadores, porque los pecadores necesitan primero tener un corazón cambiado, dispuesto, inclinado hacia Dios, para entonces buscarlo. Los no regenerados, aquellos que no tienen el nuevo nacimiento, están buscando felicidad, paz mental, alivio, alivio de la culpa, una vida con sentido y propósito, y un sinnúmero de cosas que solo Dios puede darles. Pero no están buscando a Dios. El pecado del hombre natural es esto. Quiere los beneficios que Dios da, pero sin Dios. Pero cuando el Espíritu Santo hace su misteriosa obra de regeneración, lo primero que cambia en la persona es la inclinación de su alma.
Ahora le importan las cosas de Dios y desea buscar a Dios. Ahora hay un afecto santo hacia el Señor que antes no existía. Está lejos de ser perfectos. Perdón, está lejos de ser perfecto, pero es real. Su origen y su poder siguen siendo un misterio, pero la realidad es que el corazón de la persona late por Dios, algo que nunca había sucedido antes. Este es el efecto innegable del soplo del Espíritu de Dios en el alma. Así que, estimados oyentes, hemos considerado que el nuevo nacimiento es misterioso. Es una obra invisible del Espíritu de Dios en el interior del corazón. Pero esa obra invisible tiene sus efectos en la vida de la persona. Y esos efectos se van a ver en un cambio de actitud hacia Dios, en un cambio de conducta externa, en un cambio con resultados visibles. Yo soy cristiano y puedo dar testimonio de que Dios me ha transformado, de que Dios ha cambiado mi corazón. Yo reconozco que hubo un momento, luego de haber sido el hijo del pastor por muchos años, luego de mucho tiempo haber leído la Biblia, de haber estado en reuniones, campamentos, haber cantado himnos, haber orado, hubo cierta ocasión en la que yo comprendí que era un pecador, que había ofendido a Dios, que mi corazón era contrario a su voluntad y que únicamente merecía la justicia de Dios, que es la condenación del infierno. Pero fue allí entonces cuando mis ojos fueron abiertos y pude contemplar la cruz de Cristo. Pude ver allí a mi Señor Jesucristo, el Hijo verdadero de Dios, siendo colgado en la cruz del Calvario, sufriendo la ira de Dios, no por sus pecados, sino por los míos. Pude ver a Jesús siendo sepultado en el sepulcro en el que yo debía estar, pero también pude ver, por la gloria y el poder de Dios el Padre, y por la virtud del Espíritu Santo, a Jesús resucitando de entre los muertos y ascendiendo al cielo. Y entonces tuve esperanza de salvación. Reconozco que ese cambio en mi interior logró el Espíritu Santo. No fui yo quien me hice cristiano, fue Dios quien me salvó. Sin embargo, hoy, luego de caminar por años con el Señor, puedo reconocer que mi vida no es perfecta, que mi conducta no es perfecta. No soy perfecto en mis palabras, en mis acciones, ni mis pensamientos. Más bien, cada día noto mis imperfecciones, mis fallas y mis pecados. Pero puedo dar testimonio de que algo en mi ser ha cambiado, de que hay una disposición de hacer la voluntad de Dios, de que hay un deseo de servir al Señor y sobre todas las cosas, de que hay fe verdadera en Jesucristo. Hoy dependo únicamente de Él para ser aceptado delante de Dios, de lo que Él hizo por mí, y estoy arrepentido de mis pecados, es decir, que lamento el haber ofendido a Dios y de corazón quiero andar en sus caminos. ¿Qué hay de ti, estimado oyente? ¿Disfrutas ya del nuevo nacimiento? ¿Has nacido de nuevo? No dejes pasar este día sin considerar esto delante de Dios. Busca un lugar apartado y allí medita, ora, pídele a Dios que derrame sobre ti su espíritu, que limpie tus pecados con la sangre de Cristo, que te dé nueva vida, que cambie tu corazón, que te dé una disposición para buscar al Señor y amarle de todo corazón.